Continuamos en Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. En Quito, la violencia contra las mujeres sigue marcando la vida de miles de familias y desafiando a las instituciones. Noviembre llega con la Gran Minga por la Igualdad, una movilización masiva que busca transformar esta realidad desde la comunidad, las políticas públicas y la acción colectiva. Para entender el alcance y la urgencia de estos temas, lo conversaremos acá. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora Ivonne Amores. Ella es directora metropolitana de prevención de violencias, protección y atención a víctimas. Ivonne, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Gis, y un saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, Quito creo que es muy similar al resto del país. La violencia contra las mujeres sigue siendo una de las principales vulneraciones de derechos. Desde su dirección, ¿cómo describiría el panorama actual en la capital en términos de denuncias, tipos de violencias predominantes y la acción en favor de las víctimas? Primero creo que hay que hacer un paneo, ¿no es cierto?, de lo que está pasando en contexto país. Como tú bien decías, el reflejo del contexto nacional sí tiene su imbricación en Quito, pero se acentúa en los términos de desempleo, por ejemplo, en la sobredemanda que tenemos en este momento en los servicios municipales que acuden, sobre todo por la especialización de los equipos técnicos. Contamos con 8 centros de equidad y justicia a nivel metropolitano, con 6 juntas de protección de derechos. Además, es el único municipio en el país que cuenta con servicios especializados tanto de protección como de atención a sobrevivientes de violencias. Y solamente como un dato, este año ya se marca como el más violento para las mujeres. Hasta julio de este año contábamos más de 200 femicidios a nivel del país. Esto con el contexto de haber eliminado el Ministerio de la Mujer, dejando a Céfalo el Sistema Nacional de Protección de Derechos, con la deuda permanente a la que le tienen sometidas a las casas de acogida, que son también un espacio de acogimiento urgente para las sobrevivientes, y sin hablar, por ejemplo, de las unidades judiciales especializadas que tampoco han recibido los técnicos capacitación o asignación de recursos permanentes. Eso hace que este municipio, con el compromiso de nuestro alcalde Pavel Muñoz, genere, digamos, mucha más apertura, y en este sentido, justo en este contexto de noviembre, estamos implementando esta Gran Minga que se compone de aproximadamente 18 actividades y activaciones. Es importante, sin duda, dentro de nuestra política pública, el eje de prevención. No hay mejor dólar invertido en política pública que en la prevención y promoción de derechos, y por eso es que el día de hoy, por ejemplo, en la Universidad Salesiana estábamos con un experimento social en el que los estudiantes pudieron escuchar en primera mano el testimonio de una sobreviviente de violencia de nuestros servicios. Eso ha recogido varias reacciones que lo podrán ver en nuestras redes sociales en la próxima semana, y forma parte de una de las activaciones para prevenir la violencia y para promover el derecho a una vida libre de violencia. Ahora, uno de los anuncios de esta Gran Minga por la Igualdad es la encuesta municipal sobre relaciones familiares y violencia de género, un insumo pionero en la ciudad, según describieron. ¿Qué vacíos de información pretenden llenar justamente y por qué era tan urgente contar con datos propios y actualizados? Recordemos que del 2019 a nivel país, a contexto nacional, no contamos con una actualización de datos específicamente en relaciones familiares y violencia de género. Eso, en desmedro de la actualización de los servicios, para nadie es un secreto el contexto tan violento a nivel nacional que estamos viviendo. Ahora las mujeres ya no solo conviven con su agresor tiene mayor facilidad para acceder a un arma de fuego, arma blanca. Eso incrementa el riesgo de letalidad de las víctimas. Y adicional, las víctimas o la mayoría de mujeres que además tienen hijos, hijas en su cuidado, prefieren no comer ellas para que sus hijos y sus hijas coman. Eso incrementa el índice de vulnerabilidad, pero además también el riesgo de estas mujeres. ¿Qué es lo que buscamos con este levantamiento de información que a propósito fue en coordinación con ONU Mujeres? Especializar nuestros servicios. Como yo mencionaba al inicio, contamos con 8 centros de equidad y justicia, y estos datos lo que precisamente nos van a permitir es, primero, poder avanzar en el primer trimestre del siguiente año a una especialización de los equipos técnicos en un contexto
contexto de delincuencia organizada. ¿Cómo recuperar a menores de edad, por ejemplo, a los que su madre, que fueron secuestrados porque su madre se cansó de la violencia en su hogar y que ya lo estamos haciendo ahora? ¿Cómo recuperar a esos menores de las manos de los agresores y que además son parte de grupos de delincuencia organizada? En el primer trimestre caminaremos en la capacitación hacia ese sentido, y también dentro de los 8 centros de equidad y justicia especializar. En el noroccidente de Pichincha, en algún momento, en datos levantados por Fundación Aldea y la prefectura, se conoció que hay un índice elevado de estupro. Nuestro Centro de Equidad y Justicia, que radica en la Negalito, deberá especializarse todo nuestro equipo técnico para atender específicamente y atacar de raíz estos casos. Es decir, con información haces un trabajo más técnico y más focalizado, ¿no? Ahora, en Quito, muchas mujeres también enfrentan la violencia cotidiana en el transporte público, digamos, ¿no? Y también en el espacio urbano en general. ¿De qué manera la encuesta Cero Acoso y las acciones de la Minga van a ayudar a transformar estas realidades, que es el día a día de nosotras las mujeres? Primero, el 30 de noviembre tendremos a nivel metropolitano la itinerancia de los servicios. ¿Qué significa? Como lo decía antes, en el contexto de empobrecimiento general que vive en el Ecuador y acentuado en las mujeres, 35 centavos que cuesta el pasaje para acudir a nuestros servicios a veces se imposibilita, porque esos 35 van a servir para que nuestros hijos o hijas puedan acudir a la escuela. Entonces, el 30 de noviembre, los 8 centros de equidad y justicia, las 6 juntas metropolitanas de protección, irán a los territorios para atender en primera mano a las víctimas, y adicional, sostendremos campañas permanentes. La campaña de Cero Acoso, por ejemplo, demuestra una reducción en los índices de acoso sexual justamente en el transporte público de superficie de la línea de la empresa de pasajeros, de Ecovía, Trole, corredores, y también en subterráneo con el metro. Ahora, ¿por qué no se siguen esas políticas que se han hecho en gobiernos municipales anteriores? Por ejemplo, habían algunas iniciativas para el acoso en el transporte público que justamente hacía que tengas ayuda de policías, asistencia jurídica también, trabajaban con la fiscalía, me acuerdo. No tengo claro de qué gobierno municipal era, pero no era hace muchísimos años. Y eso se desvió, se quedó en nada, ¿no? Y era importante también continuarlo. Sostenemos esta atención. De hecho, los equipos que laboran en las paradas tanto de trolebús, de Ecovía, se han capacitado para poder realizar primera acogida a las víctimas que se identifican en el transporte público, y adicional contamos también con la línea de emergencia y con el botón de pánico en el caso del transporte subterráneo, que es el metro de Quito. Ahora, Ivonne, sería bueno invitar a la ciudadanía también para que asista a este tipo de mingas, que es importante porque es nuestra realidad. La violencia intrafamiliar, la violencia de las mujeres es algo constante y creciente en nuestro país. Por eso es importante que participemos como ciudadanos activamente. Totalmente, muchas gracias, Gis. Invitarles, el 22 de noviembre tenemos aquí cerquita en el Boulevard de las Naciones Unidas una feria con todos los servicios metropolitanos con enfoque de género. Vamos a tener atención gratuita médica, ginecobstétrica, específicamente para mujeres. Vamos también a contar con asesoría legal, con el centro de mediación, con nuestros centros de equidad y justicia. Nuestras juntas de protección también estarán ahí, atención psicológica también. Y la idea es justamente que la ciudadanía comience a empoderarse de los espacios que estamos aperturando como municipio, porque como bien lo decías, la violencia de género nos compete a todos. Es una cuestión de todos cambiar los patrones socioculturales que la han normalizado. Te agradezco muchísimo. Estuvo con nosotros Ivonne Amores, directora metropolitana de Prevención de Violencias, Protección y Atención a Víctimas.